de Cristo con nosotros. ¿Qué hace, Francisco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Se va todo bien? Te pido eso, que te arrimes al micrófono. Bueno, tenés un laburo, bueno, vos tenés tu laburo, como abogado, algo hablábamos fuera de micrófono, y haces un laburo espectacular ahí en el hogar con otra gente que te acompaña, que siempre es un laburo difícil, que es, siempre necesita de mucho compromiso. Ahora, en momentos como estos, de crisis, de situación económica difícil, ¿cambia? ¿Empeora? ¿Se complejiza? En verdad sí, las crisis complejizan porque el acompañamiento que nosotros hacemos justamente en los hogares de Cristo, los cuales se encuentran ubicados en zonas más vulnerables de la ciudad, tiende a abrazar este tipo de complejidad, no solo el consumo problemático, sino todo lo que arrastra, ¿no? en eso. Pero bueno, sin entrar por ahí en el momento de hoy concreto, sí vemos o venimos viendo que esto es una problemática creciente, digamos, ¿sí? No es algo de este último mes o este último tiempo, digamos, o sea, sí. Pero bueno, sí entendemos que está muy ligado, ¿no? A una cuestión económica. Más allá de esta cuestión económica, vos decís es un problema creciente porque las nuevas generaciones, a mí la sensación que me dan es que es como que, no sé, los pibes hoy, hay un montón que se fuman un porro y que arrancan por ahí, que tienen contacto con las drogas de manera más temprana, que son muchos más los que tienen contacto. ¿Te pasa eso un poco? ¿Lo ves? Sí, sin entrar en esto del consumo recreativo o algo así, nosotros lo que vemos es que es cierto, el consumo es cada vez más temprano, pero bueno, ligado por una cuestión social, ¿no? Hoy las familias, muchas de las cuales acompañamos prácticamente, se encuentran en una situación donde no existen valores, donde falta la educación, donde, de alguna manera hay un anclaje previo que decanta justamente en un consumo problemático. El problema no solo de los chicos, sino el consumo en muchas familias, ¿no? Padres, madres, hijos, entonces... Eso complejiza más la situación. Mira, bajate un chiquito el micrófono. Ahí, a ver si se te toma mejor la voz. Vos decís son familias. Pensarlo como un problema de una clase social baja, igual me da la sensación que es un error, pero sí que es un problema más recurrente. No, el consumo de sustancias, el consumo problemático es transversal, ¿no? Atraviesa todos los sectores de la sociedad. Lo que pasa es que en algunos entendemos que lo hace aún más problemático, ¿sí? Por esto que te digo, ¿no? La falta de educación, la falta de contención familiar, de recursos económicos. Entonces eso muchas veces hace que la situación sea más compleja y más complejo abordarlo también, ¿no? Entonces esto requiere el esfuerzo de muchos sectores de la sociedad. Hace poco yo me acordaba de cuando el Hogar de Cristo arrancó hace más de 10 años, quien convoca a un grupo de personas fue quien en ese momento era Monseñor Lozano, el obispo de la diócesis de Gualeguaychú. Y Jorge lo que hizo fue convocar a personas de distintos sectores de la sociedad. No es que dijo, vamos a llamar médicos especialistas en consumo problemático. Llamó a gente de la justicia, llamó a gente de la medicina, llamó de la educación, sacerdotes, un montón de laicos que de alguna manera empezamos a transitar los barrios con una mirada inespecífica, ¿no? Incluso yo te diría con más inexperiencia y desconocimiento de lo que significaba las drogas o el consumo problemático, ¿no? ¿Vos tenés algún nexo directo con la problemática? Porque viste que, no sé, algún familiar, algún amigo, hace poco yo lo entrevisté a Juan Pablo Mazzaferro, que él contó su historia de vida, digamos, lo que a él le pasó, y bueno, hoy él busca desde ese lugar ayudar a los demás. Digo, ¿tu vínculo desde dónde se explica? No, sí, yo en mi familia, yo tuve mi padre tenía problemas de consumo de alcohol, yo lo detecté medio de grande, y tuvo sus idas y venidas, pero bueno, de alguna manera eso creo quizás que fue forjando también en mí alguna forma de
poder empezar a mirar un poco esta problemática. Lo mío empezó en Buenos Aires, en una parroquia, con gente en situación de calle, cuando estudiaba allá, y bueno, y desde ahí es como que me sentí muy ligado con esta problemática. Cuando llegué a Gualeguaychú también, en una búsqueda constante, bueno, terminé aterrizando lo que en sus orígenes todavía no era Hogar de Cristo, era este grupo de laicos, tratando de ayudar en la complejidad, y bueno, y hoy es el Hogar de Cristo, ¿no? Como bien decías recién, es un montón de gente que acompaña, que bueno, de alguna manera está ahí, ¿no? Poniendo el cuerpo. Yo digo que lo que tiene el hogar es la presencia, ¿no? La presencia en el territorio, el fijar este vínculo con el barrio, ¿no? Que es lo que hace que después se pueda acompañar. Cierto que no queda muy romántico decir, ¿no?, esto del vínculo, sí, pero es muy importante porque es el punto de partida. Cuando vos tenés el vínculo con la persona, después es muy fácil poder acompañarla, poder ver qué es lo que está necesitando. Entonces, bueno, y me imagino que debe ser de lo más difícil establecer esa conexión. Sí, hay particularidades. Digo, ¿el adicto se deja de entrada ayudar o querer, o es algo que es una barrera que hay que saltar? No, claramente es una barrera. La adicción es una barrera. Muchos de los chicos, por eso, que vienen a nuestros dispositivos, vienen por una necesidad básica. A veces vienen porque necesitan alimentarse, bañarse, por estar en situación de calle. Entonces estos dispositivos que son alojadores, ¿no?, que contienen, que escuchan, empiezan como eso. Y los chicos después, con el tiempo, van abriendo su corazón y se van dejando acompañar en un proyecto de vida, que después vamos un poco más a lo específico, ¿no? Bueno, si necesitas tratamiento, si necesitas un psicólogo, si necesitas... hay muchos talleres complementarios de teatro, arte, cosas que los chicos también les va sirviendo en ese proceso. Pero bueno... insisto en esto que es muy importante el acompañamiento comunitario. La iglesia solo o sola no puede abordar esta problemática, primero porque sería un absurdo, hay recursos finitos, entonces necesitamos tanto del Estado, nacional, provincial, municipal, necesitamos de las distintas instituciones. ¿Ustedes reciben aportes hoy? Sí, de estatales. El lugar recibe aportes de la Cedronar. La verdad que sin eso sería muy difícil poder continuar. Pero también hemos ido tejiendo distintos acuerdos con el municipio, por ejemplo. A mí siempre me gusta contar como el desenlace final, que fue uno de los últimos dispositivos del hogar, que conformamos una cooperativa de reinserción laboral, que se llama Brota. Y es una de las cosas que también a veces más pedimos. Brota nace justamente por esta necesidad de los chicos que ya se encontraban en un proceso avanzado de encontrar un trabajo. Y de poder llevar a su casa, ¿no? Dinero, Y bueno, Brota la verdad que fue iluminador para todos, porque de alguna manera fuimos tejiendo distintas alianzas estratégicas. En principio fue la municipalidad quien nos dio trabajo para los chicos. En ese momento hacíamos construcción de cordones cuneta. Y después nos fuimos volcando a lo que es mantenimientos de espacios verdes. Y ahí armamos un convenio con la CODEU, después armamos con distintas empresas del parque industrial, con algunos clubes, también con el municipio. Y hoy hay 14 chicos y chicas que todas las mañanas salen a trabajar a distintos puntos de la ciudad con una organización comunitaria, y eso de alguna manera los sostiene también en su tratamiento. Y ahí se te infla el pecho, pues ese es el puerto al que llegaste después de tanto sacrificio. Es que hay que verlo para creer en muchas cosas, ¿no? Yo cuando los veo, yo estoy de muy temprano en el hogar, ¿no? Y cuando los veo salir con el entusiasmo que salen a trabajar, eso realmente es lo que te decís, bueno, vale la pena seguir luchando, peleando. El consumo problemático y esta tarea tiene un montón de palos en la rueda. Nos encontramos constantemente con frustraciones, nosotros mismos nos frustramos todo el tiempo. Te lo estaba por preguntar, es decir, ¿te pasa de
me imagino que tenés las frustraciones de, che, no tengo la guita para hacer tal cosa, pero también tenés la frustración de alguien a quien le das todo y en cierto punto te decepciona, digo, vos decís, che, lo di todo por vos, te acompañamos y nos pasa esto. ¿Cómo convivís con con ese dolor, con esa desilusión? ¿Cómo haces cuando la cosa no sale? Porque acá vos me das el ejemplo del éxito de los chicos que pudieron salir y que son los que te dan el orgullo. ¿Y los otros? Está bueno como lo preguntás, porque es cierto que nosotros nos vinculamos, ¿no? Y en ese vínculo, del cual yo decía recién, empezamos a pasar a ser parte de la historia de los chicos que vienen y nosotros, ellos de la nuestra, ¿no? O sea, nosotros convivimos todos los días, y tenemos un sinfín de cuentos y anécdotas para hacerlas, ¿no? Y bueno, como te pasa con un amigo, con cualquier persona que cuando la está pasando mal, también nos duele. Hemos aprendido por ahí también que nosotros muchas veces volcamos expectativas, ¿sí?, en el otro. Y son nuestras expectativas. Y eso es lo que a veces te frustra, porque en definitiva el camino vos vas ayudando, sos una herramienta, sos un puente, pero el otro de alguna manera es quien tiene que tejer esa historia, ¿no? Entonces, cuando empezamos a comprender los tiempos del otro, ¿sí?, ahí es cuando, bueno, no te frustras tanto, ¿no? Entonces, como que decís, bueno, por algo suceden las cosas, ¿no? Y bueno, y de alguna manera también tenemos un plus, que, bueno, nuestra tarea es religiosa, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho a tener una esperanza, sí, a poner la otra mejilla, a comprender. Claro, vos sabés que le he hecho notas, por ejemplo, no sé, a médicos pediatras. Mira, hablé con Martín Olicho, con Pablo Alfaro, que hoy está en salud, y cuando me cuentan, y pongo el caso de los pediatras, porque no sé, el que tiene hijos, viste, como que la cabeza te va automáticamente a, no sé, fallece uno de los chiquitos que vos estás atendiendo. ¿Y cómo hace para que no te parta el medio? ¿Viste? ¿Cómo despersonalizás un poco, te pones una coraza? ¿Existe esa posibilidad? ¿Te pasa decir, bueno, pues te habrá pasado que por ahí alguno de los chicos que estuvo terminó, no sé, terminó mal su historia, se murió? ¿Qué te pasa con eso? No, como cualquier ser humano, te provoca dolor, te provoca angustia. Pero bueno, es como también un poco es parte de la vida, ¿no? Esto que te digo, nosotros hemos ido a velorios, hemos ido a un montón de cosas, pero también festejamos cumpleaños, también celebramos cuando algún chico termina el secundario, cuando consigue algún trabajo. Esas cosas también nos producen mucha satisfacción. Entonces, es una opción de vida, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, como la vida cotidiana de nuestra familia, que nos provocan dolor, y hay un montón de alegría. Esto es igual. Ahora, ese primer golpe, ¿te lo acordás? Esa vez que vos dijiste, vos te metiste y decís, yo estaba estudiando en Buenos Aires, me metí en una parroquia, empezás a empatizar con el otro, decir, bueno, de alguna manera ¿cómo te puedo dar una mano? Y llega, en ese camino tuyo llega el primer cachetazo, decís, mirá lo que me pasó, o sea, mirá el pibe que se me murió, mirá, ¿te acordás de eso o no? En Buenos Aires me acuerdo de una persona a la cual nosotros visitábamos toda la semana y que habíamos tejido un vínculo, una persona en situación de calle y bueno, era un lindo vínculo y charlábamos y bueno, y compartíamos comida y comíamos juntos y hasta hemos celebrado cumpleaños ahí todo, y un día para el otro llegamos un lunes y bueno, y nos enteramos ahí por otros chicos que estaban ahí en el lugar que había fallecido. Bueno, eso fue como mi primer sensación de dolor fuerte de alguien que por ahí no era un familiar, un amigo, y dije, ¿qué pasa acá, no? ¿Nunca dudaste de seguir así, digamos, nunca te pasó decir, porque, a ver, vos te comprometés a tal punto que en un momento decís, che, me duele el pecho de la angustia, ¿por qué? Sí, a ver, no es mi familiar, no es mi amigo, no tengo la obligación, si se quiere, digo, uno por un familiar lo da todo y voy a decir, no me importa, si me la tengo que pegar, me la pego porque no sé, porque es mi mujer, porque son mis hijos, mi hermano. Acá es como una elección tuya ir a sufrir, digamos. ¿En algún momento te lo preguntaste y dijiste, por qué estoy acá? Sí, yo creo que me lo he preguntado muchas veces, me lo han preguntado también y a veces tampoco sé si tengo una respuesta exacta, ¿no? Creo que bueno, que te pasa esto, que vos entendés que hay personas que no las están pasando tan bien y que de alguna manera no sos un superhéroe, ¿no? De hecho,
tenés tus propias tensiones también, ¿no? A veces a mí me pasaba que en algún momento era desmedido el tiempo que dedicaba y me daba cuenta por ahí que la sábana era corta y que de alguna manera estaba descuidando mi familia, ¿no? Entonces, bueno, no, yo creo que es una cuestión a veces vocacional, quizás tenga algún componente, pero bueno, también de servicio, de saber que hay otro que la está pasando mal y que si podés tener tiempo y podés dar un grano de arena, es re importante. Yo creo que la sociedad en sí, las mejores sociedades son las que de alguna manera entre todos nos colaboramos en todo. Sí. Ahora, sin meterte, sin politizar la entrevista, sin meternos en el terreno político, me da la sensación que es un momento, no en la Argentina, a nivel mundial, como del sálvese quien pueda, ¿viste? Es como que uno ve sociedades en donde las sensaciones, bueno, yo cuido mi quinta, cuido mi familia, cuido mi metro cuadrado. Si el de al lado, bueno, viejo, meritocracia, fíjate cómo hace para llegar, yo me rompo el alma, entonces tengo lo que tengo porque me rompo el alma y no le doy una mano a nadie. ¿Lo sentís así? Porque también es cierto que, no sé, pasa lo de Bahía Blanca, ¿viste? Y el país entero está para dar una mano. Es como una cuestión media contradictoria, pero creo que nos está pasando un poco eso. Nos pasa, yo siempre me quedo con la frase del Papa Francisco, que nadie se salva solo, ¿no? Y realmente soy un convencido de eso. Pero sí, la sociedad moderna tiende cada vez por ahí a mirarse más el ombligo. Bueno, tenemos estos gestos por ahí. A veces, yo digo, el argentino es solidario y se ve cuando pasan estas catástrofes, ¿no? Yo creo que lo importante es tratar de ser un poquito solidario todos los días, porque si no, es como que, bueno, tiene que pasar algo extraordinario para que tomemos conciencia de que otro la está pasando mal. Pero así como te digo esto, hay un montón de gente, pero un montón, Seba, que labura en la sombra, que todos los días está en el barrio y los ves y no les importa, y hay mucha gente solidaria. Yo creo que tampoco está todo perdido, ¿no? No. ¿Qué ves de la problemática en la ciudad? O vos me decís es un problema creciente, pero puntualmente en Gualeguaychú, no sé, te pasa que hablas con gente que hace tu mismo laburo en otros lugares del país. ¿Cómo ves la cosa acá? Porque a mí me da la sensación de que Gualeguaychú muchas veces funciona como una isla, no porque no tiene problema, pero sí, no sé, lo hablaba con un ex jefe de policía que me decía, cuando me vine a laburar de jefe a Gualeguaychú, un jefe de Concon, policía de Concordia, que yo estimo mucho, que es Cristiano Machea, y él me decía, acá roban una bicicleta y viene una señora y te hace sentir que robaron en el Banco Río, y eso no lo digo de manera como crítica, sino como elogio. Digo, Gualeguaychú tiene una intolerancia a un montón de cosas que otras ciudades no. Por eso, no sé, la lucha medioambiental, por eso los reclamos que se dan acá en la ciudad. En este aspecto, en el tuyo, en el tema del consumo problemático, ¿también estamos un poco mejor que en otros lados o ahí no nos salvamos? No, la verdad que por ahí yo no es que tengo una estadística de distintos lugares de la zona o qué sé yo. Sí, nosotros constantemente hablamos con referentes de distintos centros barriales de los Hogares de Cristo. De los Hogares de Cristo hay 200 en todo el país, más de 200. Y todos coincidimos medianamente en lo mismo. Por ahí en algunos habrá más delitos, menos, según cada sector. No sé, no es lo mismo en Campo Gallo lo que sucede con el consumo problemático que quizás acá. Pero sí te puedo decir que el problema es tan complejo que por ahí arrasa y provoca que los chicos cometan delito, que de alguna manera haga una sociedad un poco más desordenada, si se quiere, ¿no? No sé, no te sabría decir que si tiene algún diferencial con otro lugar. Sí veo que es creciente la cuestión, sí. que es para preocuparnos y ocuparnos. Hace poco hubo un informe de una consultora de Grupo Mercado, que nosotros la estuvimos comentando, y había una parte muy interesante, digo, más allá después de las mediciones políticas y de lo que tiene que ver con el mundillo electoral, había las prioridades de la ciudad a partir de los barrios, ¿no? En las zonas. Y vos veías que, por ejemplo, no sé, al del centro, digamos, la prioridad, la gran preocupación es que las calles son un desastre. Sí, me acuerdo. Y en un barrio te dicen, acá el problema son las adicciones. Sí. Y digo,
qué buen reflejo de lo que nos está pasando. Digo, para mí que vivo en el centro, el problema es el pozo que hay en las calles, y para el del barrio dice, che, acá yo tengo los pibes consumiendo en la esquina, la inseguridad. ¿Eso lo notás mucho, esa diferencia? Sí, me acuerdo de esa encuesta. Pero bueno, está bueno mirarlo también como esto, ¿no? Por ahí, como decías vos, el del centro, del tal barrio o cual, le preocupa la inseguridad. Y yo creo que la inseguridad es un gran componente, ¿no? del consumo problemático. Entonces, lo que pasa es que el del barrio, ¿sí?, lo tiene más crudo, lo sale y lo ve por ahí, ¿no? Y ve el chico ahí y la seguridad la tiene más a la mano, la inseguridad. Pero bueno, por eso te digo que también de alguna manera debería empezar a preocuparnos a todos, ¿sí? Y ser por ahí un poco más solidario, hasta te digo, por mirando el ombligo de uno, ¿no? Porque en sectores donde los chicos están más contenidos, donde de alguna manera tienen un lugar para alojarse, es cierto que tienen menos tiempo para hacer macanas, ¿no? Si el Estado se retira de determinados sectores, ¿sí? Bueno, es cierto que se da un paso al narcotráfico o para que crezca este tipo de delito, ¿no? Entonces, bueno, es importante que de alguna manera todos nos ocupemos. Pero es una responsabilidad de todos. Yo no digo que es del Estado sola, exclusiva. No, pero es fundamental. Es un actor fundamental. Tiene un alto componente de responsabilidad desde donde lo mires, sí, ¿no? Ahora, uno lo ve yo lo he visto de primera mano, vos me has dado una mano, con una mujer, con su hijo, y la sensación es que te van cerrando puertas en muchos lugares, y del Estado incluso. Si no, acá no es, andá a tener esto, lo tenés que hablar con tal lugar, y hay una madre desesperada, una familia desesperada que dice, no sé qué hacer con mi hijo. Entonces mi hijo me roba las cosas de mi casa, mi hijo me amenazó con un cuchillo o amenazó a su hermano. ¿Qué le pasa al Estado ahí? Digamos, ¿por qué no da esa respuesta? Porque ahí está bien, aparecen ustedes o puede ser otra agrupación, pero digo, si bien no es el único, debería ser el protagónico, el Estado, el que dé la primera respuesta. Sí, sí y no. A ver, primero la problemática es compleja, ¿no? Porque el Estado de primera mano no puede llegar al conflicto por ahí en la casa, ¿sí? Esto de que hay violencia y que después puede haber distintos recursos o mecanismos para poder empezar a dar una respuesta, ¿no? Y a veces la respuesta tampoco es la que espera ese familiar o esa persona, ¿no? La complejidad misma, ¿no? A veces hace que bueno, de que no todas las respuestas den soluciones, ¿sí? Pero bueno, sí, insisto que por ahí el Estado, a veces lo que nos pasa también es falta de coordinación y falta de recursos, ¿no? O sea, no todo el Estado puede llegar a todos los barrios, no todos los hogares o todas las iglesias evangélicas que se ocupan de esto, o a todas las personas, ¿no? Pero por eso insisto quizás que lo que hay que tratar es de estar de la forma más organizada y comunicada, ¿sí? El Estado a veces no tiene la suficiente fuerza de estar todo el tiempo en el territorio, ¿no? Entonces, por eso es importante, no sé, los hogares de Cristo, las iglesias evangélicas, las personas que construyeron comunidad y de alguna manera poder hacer una alianza estratégica, ¿no? No digo que todas estas instituciones tampoco lo van a resolver todo, porque no lo hacen, ¿no? Pero bueno, sí, a veces falta también compromiso. No te digo que no, pero bueno. Es lo que hay. Antes de que te vayas, ¿cuándo es buen momento? Porque digo que la persona que está metida en el mundo de las adicciones se dé cuenta, es más difícil. ¿Cuándo es momento para la familia, para los amigos, para decir, vamos a buscar ayuda? ¿Cómo detectarlo? No, bueno, hay muchos síntomas que pueden estar indicando que una persona esté en consumo. Lo importante siempre es tratar de poder hablar. Cuanto más diálogo haya, justamente es lo mejor. A mí me gusta decir que bueno, una de las cosas que tiene la adicción es que corta esto, ¿no? La persona se empieza a cerrar
y no empieza a hablar, empieza a ocultar. Pero bueno, a veces estar atentos, ¿sí?, a determinados comportamientos. El diálogo es lo que nos ayuda. Pero insisto, a veces estamos con esto como enfocados en esto de poder que sea la familia partícipe. Ojalá lo sea, ¿no? Siempre cuanto más ayuda tenga la persona, y por ahí lo has visto, o un montón de familias que preocupadas se ocupan de sus hijos y un montón de cosas. Pero hay casos donde las familias tampoco pueden abordar esto, porque también o están desbordadas por el problema o la problemática también está en las propias familiares, ¿no? Bueno, siempre tratar de pedir ayuda, no sé, en un centro de salud, ni siquiera tiene que estar vinculado a la salud, ¿no? Digo, bueno, me está pasando esto. Bueno, hablarlo primero, hablarlo con cualquier persona. El otro día, hace poco, nos reunimos en desarrollo social, distintos agentes, ¿no? Del hospital, de la municipalidad, y una de las cosas que decíamos como importante es poder armar un buen recursero, ¿sí?, a nivel local, que se pueda difundir también, para que la gente sepa qué es lo que hay, dónde hay, en qué horario, cómo, ¿no? Eso por ahí es una tarea pendiente de las instituciones y del Estado, de poder difundir esto, ¿no? Me parece que es súper importante, porque a veces la gente sabe de algo, pero no sabe a dónde acudir. Sí, es saber dónde está la puerta a golpear. Sí. Francisco, como siempre, gracias por venir. Gracias, Seba. Otra cosita, si la gente quiere colaborar con el Hogar de Cristo. Súper importante, gracias por hacer la mención. El año pasado lanzamos una campaña en la cual, por esto, ¿no? Porque la idea es que de alguna manera también la ayuda sea comunitaria y no solo del Estado, donde, bueno, las personas pueden hacer un aporte. Para eso después, si querés, te voy a dejar un enlace ahí, así por ahí lo podés publicar. Sí, señor. Y bueno, se aceptan todo tipo de donación. Siempre pedimos no solo el dinero, esto que te decía recién, alguna persona por ahí, el tema del trabajo es muy importante para nosotros. Hay un montón de chicos que están ahí en el banco de suplentes esperando a poder entrar, que se encuentran bien, óptimos y qué sé yo. Y bueno, a veces también encontramos ahí un impedimento, así que también llamo a la solidaridad de la gente que por ahí que quiera confiar. También te voy a dejar los datos también para que se puedan. Perfecto. Ahora, para contactarse con el hogar y saber todo eso, el proceso para donar, dejas tu tarjeta de crédito, de débito, es bastante sencillo y rápido. Pero para poder conseguir esos datos, ¿cómo se comunican con ustedes? Bueno, te voy a dejar, si querés, una serie de teléfonos y todo, así por ahí después por ahí lo podemos publicar en la página, más fácil. Dale, ahora vamos a hacer algún cortecito para las redes y vamos a poner los datos ahí. Francisco Sobral, del Hogar de Cristo, gracias por venir. Gracias a vos. 10:52 en todo el país, hasta el mediodía del programa. En Gualeguaychú, Ahora Cero. La radio que te mantiene informado.